Señales analógicas y digitales. Los circuitos electrónicos se pueden dividir en dos amplias categorías, según el tipo de señal con el que trabaja: señal digital y señal analógica. Explicaremos cuáles son las características de cada señal. Señal analógica. La señal analógica es aquella que presenta una variación continua con el tiempo, es decir, que a una variación suficientemente significativa del tiempo le corresponderá una variación igualmente significativa del valor de la señal. La señal es continua. Toda señal variable en el tiempo, por complicada que ésta sea, se representa en el ámbito de sus valores de frecuencia. De este modo, cualquier señal es susceptible de ser representada, decompuesta en su frecuencia fundamental y sus armónicos. El proceso matemático que permite esta descomposición se denomina análisis de Fourier. Un ejemplo de señal analógica es la generada por usuarios en el micrófono de su teléfono y que después de sucesivos procesos es recibida por otro abonado en el altavoz del suyo. Es preciso indicar que la señal analógica es un sistema de comunicaciones de las mismas características manteniendo dicho carácter y deberá ser reflejado de la generada por el usuario. Esta necesaria circunstancia obliga a la utilización de canales lineales, es decir, canales de comunicación que no introduzcan deformación de la señal original. Las señales analógicas predominan en nuestro entorno: variaciones de temperatura, presión, velocidad, distancia, sonido, etc. Y son transformadas en señales eléctricas mediante el adecuado transductor para su tratamiento electrónico. La utilización de señales analógicas en comunicaciones todavía se mantiene en la transmisión de radio y televisión, tanto privada como comercial. Los parámetros que definen un canal de comunicaciones analógica son el ancho de banda, diferencia entre la máxima y la mínima frecuencia de transmitir, y su potencia media y de cresta. Una señal digital es aquella que presenta una variación discontinua con el tiempo y que solo puede tomar ciertos valores discretos. Su forma característica es ampliamente conocida. La señal básica es una onda cuadrada, pulsos, y las representaciones se realizan en el dominio del tiempo. Sus parámetros son altura del pulso, que es el nivel eléctrico, duración, que es el ancho del pulso, frecuencia de repetición, que es la velocidad de pulsos por segundo. La señal digital no se produce en el mundo físico como tales, sino que son creadas por el hombre y tienen una técnica particular de tratamiento. Y como dijimos anteriormente, la señal básica es una onda cuadrada, cuyas representaciones se realizan necesariamente en el dominio del tiempo. En resumen, las señales digitales solo pueden adquirir un número finito de estados. Se clasifican según el número de estados, en binarias, ternarias, cuaternarias, y según su naturaleza eléctrica, en unipolares y bipolares. Sistema analógico y sistema digital. Los circuitos electrónicos se pueden dividir en dos amplias categorías: digitales y analógicos. La electrónica digital utiliza magnitudes con valores discretos, mientras que la electrónica analógica emplea magnitudes con valores continuos. Un sistema digital es cualquier dispositivo destinado a la generación, transmisión, procesamiento o almacenamiento de señales digitales. También un sistema digital es una combinación de dispositivos diseñados para manipular cantidades físicas o información que estén representadas en forma digital, es decir, que solo puedan tomar valores discretos. La mayoría de las veces estos dispositivos son electrónicos, pero también pueden ser mecánicos, magnéticos o neumáticos. Para el análisis y la síntesis de sistemas digitales binarios se utiliza como herramienta el álgebra de Boole. Los sistemas digitales pueden ser de dos tipos: combinacionales o secuenciales. Sistemas digitales combinacionales son aquellos en los que las salidas de un sistema solo dependen de la entrada presente, por lo tanto no necesitan módulos de memoria, ya que la salida no depende de entradas previas. Sistemas digitales secuenciales. La salida depende de la entrada actual y de las entradas anteriores. Esta clase de sistemas necesitan elementos de memoria que recojan la información de la historia pasada del sistema.
Para la implementación de los circuitos digitales se utilizan las puertas lógicas AND, OR y NOT y transistores. Estas puertas siguen el comportamiento de algunas funciones booleanas. Se dice que un sistema es analógico cuando las magnitudes de la señal se representan mediante valores continuos. Esto es análogas a las magnitudes que dan lugar a la generación de esta señal. Un sistema analógico contiene dispositivos que manipulan cantidades físicas representadas en forma analógica. En un sistema de este tipo, las cantidades varían sobre un intervalo continuo de valores. Así, una magnitud analógica es aquella que toma valores continuos. Una magnitud digital es aquella que toma un conjunto de valores discretos. La mayoría de las cosas que se pueden medir cuantitativamente aparecen en la naturaleza en forma analógica. Un ejemplo de ello es la temperatura. Otros ejemplos de magnitudes analógicas son el tiempo, la presión, la distancia y el sonido. Sistemas binarios más usuales. Un sistema es un conjunto de componentes que interactúan y están interrelacionados entre sí. Binario, por su parte, es aquello que está formado por dos componentes o unidades. El sistema binario, de este modo, emplea solo dos dígitos o cifras, el 0 y el 1. Códigos binarios. Código es la representación unívoca de cantidades, donde a cada cantidad se le asigna una combinación de símbolos determinada. Código binario es aquel que solamente se usa el 0 y el 1. Si se desea hacer un código binario para codificar n símbolos, necesitaremos x cantidad de bits de forma tal que n sea mayor a 2 elevado a la x menos 1 y menor a 2 elevado a la x. Por ejemplo, si vamos a codificar 5 símbolos, necesitaremos 3 bits, ya que 5 es mayor a 2 elevado a la 2 y menor a 2 elevado a la 3. Otro ejemplo. Por ejemplo, si queremos codificar 10 símbolos, necesitaremos 4 bits, porque 10 es mayor a 2 elevado a la 3 y menor de 2 elevado a la 4. Códigos binarios. Códigos BCD, decimal codificado binario. Como su nombre lo indica, se trata de codificar los números decimales con códigos binarios de tal forma que a cada combinación binaria se le asigna un número decimal. Para codificar los 10 números decimales necesitamos 4 bits, ya que 2 a la 4 es 16 y 16 es mayor a 10. Por lo tanto, con 4 bits podríamos hacer muchísimos códigos. Solo veremos los más utilizados y se representan en la siguiente tabla. Códigos Gray. Hay aplicaciones que necesitan reconocer la posición de un sistema. La cabecera de una impresora, un lector de disco o un posicionador. Como ejemplo gráfico, veamos un disco giratorio que mediante unos contactos eléctricos nos indica su posición. En este gráfico, el sombreado significa 1 y la parte diáfana 0. Entonces nosotros aquí leemos 1, 1, 0. Veamos cuál es la lectura en un punto de cambio de valor. Aquí en este gráfico, el valor esperado puede ser 1, 1, 0 o 1, 0, 1. Cualquiera es válido. Debido a las imperfecciones del sistema, puede que no todos los valores cambien al unísono. Otros valores posibles pueden ser 1, 0, 0 o 1, 1, 1, que es un posible error de medida. En este gráfico, el valor esperado es 0, 0, 0 o 0, 0, 1. Cualquiera de los dos es válido. El problema se solucionaría si tan solo uno de los valores cambiara al modificarse la posición. Esta es la idea que genera los códigos Gray. Veamos cómo se genera el código Gray reflejado. En caso de tener dos valores, el problema no existe, ya que tenemos 0, 1. Cuando pasamos a 4 valores, añadimos el bit más significativo de la forma común, 0, los dos primeros y 1, los siguientes. En cuanto a los números significativos, procedemos a reflejarlos. Para valores mayores repetimos el procedimiento. En este caso, cada cambio de posición tan solo implica un cambio de valor, por lo tanto no hay errores de lectura. Compuertas básicas o lógicas. Las compuertas lógicas son dispositivos que operan con aquellos estados lógicos que funcionan igual que una calculadora. De un lado están las compuertas lógicas, que se ingresan los datos, esta realiza
una operación y finalmente te muestra el resultado. Cada una de las compuertas lógicas se la representa mediante un símbolo y la operación que realiza es la operación lógica, le corresponde una tabla llamada tabla de verdad. Compuerta NOT. Se trata de un inversor, es decir, que invierte el dato de entrada. Por ejemplo, si pones en su entrada un 1, que es el nivel alto, obtendrás en su salida un 0, que es el nivel bajo, y viceversa. Esta compuerta dispone de una única entrada y su operación lógica es S igual a A invertida. Compuerta AND. Una compuerta AND tiene dos entradas como mínimo y su operación lógica es un producto entre ambas. No es un producto aritmético, aunque en este caso coincida. Observa que su salida será alta si sus dos entradas están en nivel alto. Compuerta OR. Al igual que la anterior, posee dos entradas como mínimo y la operación lógica será una suma entre ambas. Bueno, todo va bien hasta que 1 más 1 es igual a 1. El tema es que se trata de una compuerta OR inclusiva. Es como A, I sobre O, B. Es decir, basta que una de ellas sea 1 para que su salida sea también 1. Compuerta OR X. Es OR exclusiva en este caso con dos entradas. Puede tener más. Y lo que hará con ellas será una suma lógica entre A por B invertida y A invertida por B. Al ser OR exclusiva, su salida será 1 si una y solo una de sus entradas es 1. Circuitos combinacionales y secuenciales. Combinacionales. Se denomina sistema combinacional o lógica combinacional a todo sistema embrionario en el que sus salidas son función exclusiva del valor de sus entradas en un momento dado, sin que intervengan en ningún caso estados anteriores de las entradas o de la salida. Las funciones booleanas, compuestas por operadores OR, AND, NAND y SOR, se pueden representar íntegramente mediante tabla de la verdad. Por lo tanto, carecen de memoria y de retroalimentación. En electrónica digital, la lógica combinacional está formada por ecuaciones simples a partir de las operaciones básicas de la álgebra de Boole. Funciones combinacionales. Todos los circuitos combinacionales pueden representarse empleando álgebra de Boole a partir de su función lógica, generando de forma matemática el funcionamiento del sistema combinacional. De este modo, cada señal de entrada es una variable de la ecuación lógica de salida. Por ejemplo, un sistema combinacional compuesto exclusivamente por una compuerta AND tendría dos entradas, A y B. Su función combinacional sería F es igual a A por B. Para una compuerta OR sería F igual a A más B. Estas operaciones se pueden combinar formando funciones más complejas. Esto nos permite emplear diferentes métodos de simplificación para reducir el número de elementos combinacionales que forman el sistema. Circuitos secuenciales. A diferencia de los sistemas combinacionales, en los sistemas secuenciales los valores de la salida en un momento dado no dependen exclusivamente de los valores de entrada en dicho momento, sino también dependen del estado anterior o estado interno. El sistema secuencial más simple es el biestable, de los cuales el de tipo D o cerrojo es el más utilizado actualmente. El sistema secuencial requiere de la utilización de un dispositivo de memoria que pueda almacenar la historia pasada de sus entradas, denominadas variables de estado, y le permita mantener su estado durante algún tiempo. Estos dispositivos de memoria pueden ser sencillos como un simple retardador o celda de memoria de tipo DRAM o SRAM o multivibradores biestables, también conocidos como flip-flop, entre otros. Tipos de sistemas secuenciales. En este tipo de circuito entra un factor que no se había considerado en los circuitos combinacionales. Dicho factor es el tiempo. Según cómo manejan el tiempo, se pueden clasificar en
circuitos secuenciales síncronos y circuitos secuenciales asíncronos. Circuitos secuenciales asíncronos. En circuitos secuenciales asíncronos, los cambios de estados ocurren al ritmo natural asociado a las compuertas lógicas utilizadas en su implementación, lo que produce retardo en cascadas entre los biestables del circuito, es decir, no utilizan elementos especiales de memoria, lo que puede ocasionar algunos problemas de funcionamiento, ya que estos retardos naturales no están bajo el control del diseñador y además no son idénticos en cada compuerta lógica. Circuitos secuenciales síncronos. Los circuitos secuenciales síncronos solo permiten un cambio de estado en los instantes marcados o autorizados por una señal de sincronismo de tipo oscilatorio denominada reloj. Esta puede ser de cristal o circuito capaz de producir una serie de pulsos regulares en el tiempo, lo que soluciona los problemas que tienen los circuitos asíncronos, originados por cambios de estados no uniformes dentro del sistema o circuito.